Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a su canal, donde exploramos las profundidades del sonido, la emoción y sobre todo, la música. Y hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje sonoro que les va a llegar directo al corazón. Hoy vamos a hablar de la tuba. Sí, la tuba. Ese gigante de metal que muchas veces vemos al fondo de la orquesta, pero que tiene un poder y una capacidad expresiva absolutamente increíbles. Quizás la tuba no sea el primer instrumento que se te viene a la mente cuando piensas en música emotiva, pero te aseguro que después de este vídeo, tu perspectiva va a cambiar radicalmente. Vamos a descubrir juntos cómo este instrumento, a menudo asociado con notas graves y ritmos de fondo, puede ser capaz de provocar emociones profundas, de contar historias conmovedoras y de tocar las fibras más sensibles de nuestro ser. Así que si te gusta la música, si te intrigan los instrumentos musicales menos convencionales, o simplemente si estás buscando algo que te inspire y te haga sentir algo especial, este es el vídeo para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este, explorando nuevos sonidos, nuevas emociones y compartiendo mi pasión por la música con todos ustedes. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Ahora sí, hablemos de la tuba. A menudo cuando pensamos en la tuba, la imaginamos en una banda de música, marcando el ritmo con un sonido grave y retumbante. O tal vez la asociamos con la música clásica, como un instrumento de apoyo en la sección de metales de una orquesta sinfónica. Pero la tuba es mucho más que eso. Es un instrumento con una rica historia, una gran versatilidad y una capacidad asombrosa para transmitir emociones. Piensa en un momento, ¿cuántas veces has escuchado una tuba en un contexto que te haya conmovido profundamente? Probablemente no muchas, ¿verdad? Y es precisamente por eso que este vídeo es tan importante. Quiero mostrarte el lado oculto de la tuba, el lado que te hará sentir, el lado que te llegará al corazón. Para entender el poder emocional de la tuba, es fundamental entender su sonido. La tuba, con su gran tamaño y su forma peculiar, produce un sonido profundo, rico y resonante. Es un sonido que te envuelve, que te abraza, que te hace sentir conectado a algo más grande que tú mismo. Su rango tonal abarca desde notas graves que vibran en el pecho hasta notas más agudas que pueden sonar sorprendentemente melódicas. Pero no se trata solo del sonido en sí, sino también de cómo se utiliza ese sonido. Un buen tubista, un maestro de la tuba, puede manipular el sonido de su instrumento para crear una amplia gama de emociones. Puede evocar tristeza, alegría, nostalgia, esperanza, incluso miedo. La tuba, en manos de un artista talentoso, se convierte en un vehículo de expresión emocional incomparable. Imagínate escuchar una pieza musical en la que la tuba es el instrumento solista. Al principio quizás te sorprenda. Pero a medida que la música avanza, te darás cuenta de que la tuba tiene una voz única, una voz capaz de hablar directamente a tu alma. Sus notas graves pueden evocar la sensación de soledad o melancolía, mientras que sus notas más agudas pueden transmitir un sentimiento de esperanza y optimismo. Y no solo eso. La tuba también puede ser utilizada para crear texturas sonoras complejas y evocadoras. En una orquesta, la tuba puede proporcionar una base sólida y resonante para otros instrumentos, creando una sensación de profundidad y plenitud. También puede ser utilizada para añadir un toque de misterio o drama a una pieza musical. Pero, ¿qué hace que la tuba sea tan efectiva para transmitir emociones? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, su sonido profundo y resonante tiene un efecto físico en nosotros. Las vibraciones de la tuba pueden sentirse en nuestro cuerpo, lo que nos hace sentir más conectados a la música. En segundo lugar, la tuba a menudo se asocia con la humildad y la sencillez. No es un instrumento que busque la atención, sino que trabaja silenciosamente en segundo plano para apoyar a otros instrumentos. Esta humildad puede ser muy conmovedora, especialmente en un mundo que a menudo valora la ostentación y la extravagancia. Y en tercer lugar, la tuba tiene una capacidad única para evocar la nostalgia. Su sonido puede recordarnos a tiempos pasados, a momentos de nuestra vida que hemos olvidado.
Puede despertarnos recuerdos de la infancia, de nuestros seres queridos, de lugares que hemos visitado. Para realmente apreciar el poder emocional de la tuba, es importante escuchar a algunos grandes intérpretes. Hay muchos tubistas talentosos en el mundo, pero algunos destacan por su capacidad para transmitir emociones a través de su música. Te invito a que busques en YouTube interpretaciones de tubistas como Oren Marshall, James Gourlay o Carol Hanks. Escucha atentamente su música y presta atención a cómo te hace sentir. Te aseguro que te sorprenderás de la profundidad y la belleza que puedes encontrar en el sonido de la tuba. Además de escuchar a grandes intérpretes, también te animo a explorar diferentes géneros musicales en los que la tuba tiene un papel importante. La tuba no solo se utiliza en la música clásica, sino también en el jazz, el ska, la música folclórica y muchos otros géneros. Escuchar la tuba en diferentes contextos te ayudará a apreciar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Por ejemplo, en el jazz, la tuba a menudo se utiliza para proporcionar una base rítmica y armónica sólida. En el ska, la tuba puede añadir un toque de energía y vitalidad. Y en la música folclórica, la tuba puede evocar la sensación de comunidad y tradición. Uno de los ejemplos más conmovedores del uso de la tuba en la música lo encontramos en la obra The Armed Man, A Mass for Peace de Karl Jenkins. En esta pieza, la tuba tiene un papel fundamental en la creación de un ambiente de tristeza y reflexión sobre los horrores de la guerra. Sus notas graves y profundas nos recuerdan la pérdida y el sufrimiento causados por los conflictos bélicos. Otro ejemplo lo encontramos en la música de banda sonora. Muchos compositores de cine utilizan la tuba para crear atmósferas de misterio, tensión o incluso humor. La tuba puede ser utilizada para subrayar momentos clave de la trama, para intensificar las emociones de los personajes o para añadir un toque de originalidad a la banda sonora. Pero no es necesario irse a ejemplos tan elaborados para apreciar el poder emocional de la tuba. Simplemente escucha atentamente el sonido de la tuba la próxima vez que la escuches en una orquesta o en una banda de música. Presta atención a cómo te hace sentir. Observa cómo su sonido se integra con el de otros instrumentos para crear una experiencia musical única y conmovedora. La tuba es un instrumento que merece ser escuchado y apreciado. Es un instrumento que tiene mucho que decir, mucho que ofrecer y mucho que sentir. Así que la próxima vez que veas una tuba, no la ignores. Detente un momento y escucha su sonido. Deja que su música te envuelva y te lleve a un lugar de emoción y conexión. En resumen, hoy hemos explorado el lado emocional de la tuba, un instrumento a menudo subestimado pero con una capacidad asombrosa para transmitir sentimientos profundos. Hemos visto cómo su sonido resonante y su versatilidad le permiten evocar tristeza, alegría, nostalgia y esperanza. Hemos hablado de la importancia de escuchar a grandes intérpretes y de explorar diferentes géneros musicales en los que la tuba tiene un papel relevante. Y sobre todo hemos descubierto que la tuba es mucho más que un simple instrumento musical, es un vehículo de expresión emocional que puede tocarnos el corazón. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre la tuba. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Alguna vez te has sentido conmovido por el sonido de la tuba? ¿Conoces alguna pieza musical en la que la tuba tenga un papel destacado? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus experiencias conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este, explorando nuevos sonidos, nuevas emociones y compartiendo nuestra pasión por la música con todos ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero espera. La aventura no termina aquí. Aún nos queda mucho por descubrir sobre este fascinante instrumento. Vamos a profundizar un poco más en la historia de la tuba, en su evolución a lo largo del tiempo y en las diferentes variantes que existen. También vamos a hablar de los retos que enfrentan los tubistas y de las recompensas que obtienen al dominar este instrumento tan especial. La tuba, tal como la conocemos hoy, es un instrumento relativamente moderno. Su invención se remonta a la década de 1830, cuando los fabricantes de instrumentos alemanes Wilhelm Wieprecht y Johann Gottfried Moritz patentaron un nuevo instrumento de viento metal que llamaron Basstuba.
Esta tuba original era muy diferente de las tubas que vemos hoy en día. Tenía un sonido más oscuro y apagado, y su rango tonal era limitado. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, la tuba experimentó una serie de mejoras y modificaciones que la convirtieron en el instrumento versátil y expresivo que conocemos hoy. Se desarrollaron nuevos sistemas de válvulas que permitieron a los tubistas tocar una gama más amplia de notas. También se experimentó con diferentes materiales y diseños para mejorar la calidad del sonido. Hoy en día existen diferentes tipos de tubas, cada una con sus propias características y usos. La tuba más común es la tuba en si, que se utiliza en orquestas sinfónicas, bandas de música y otros conjuntos musicales. También existen tubas en do, mi, fa, que se utilizan en contextos más especializados. Además de las tubas estándar, también existen otras variantes de este instrumento, como el sousafón, que es una tuba circular diseñada para ser llevada sobre el hombro en marchas y desfiles. El sousafón es un instrumento muy popular en las bandas de música de los Estados Unidos, especialmente en las bandas universitarias. Tocar la tuba no es tarea fácil. Requiere una gran fuerza física, una buena técnica de respiración y un oído musical muy afinado. Los tubistas deben ser capaces de producir un sonido constante y resonante, incluso en las notas más graves. También deben ser capaces de tocar pasajes rápidos y complejos con precisión y musicalidad. Pero a pesar de los retos, tocar la tuba puede ser una experiencia muy gratificante. Los tubistas disfrutan de la sensación de poder y control que les da su instrumento. También disfrutan de la oportunidad de contribuir a la belleza y la armonía de la música. Y sobre todo disfrutan de la conexión emocional que pueden establecer con el público a través de su música. Uno de los mayores retos para los tubistas es la falta de reconocimiento que a menudo reciben. La tuba suele ser un instrumento secundario en la orquesta o en la banda, y los tubistas a menudo se sienten eclipsados por los instrumentos más brillantes y llamativos. Sin embargo, cada vez más personas están empezando a reconocer el valor y la importancia de la tuba. Los compositores están escribiendo más piezas para tuba solista, y los tubistas están ganando reconocimiento por su talento y su dedicación. Espero que este vídeo haya contribuido a aumentar tu apreciación por la tuba. Es un instrumento que merece ser escuchado y apreciado por su belleza, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas anécdotas interesantes sobre la tuba. ¿Sabías que la tuba más grande del mundo pesa más de 1 tonelada y requiere de 4 personas para ser tocada? Es una locura. También hay historias de tubistas que han utilizado sus instrumentos para hacer cosas increíbles, como romper récords mundiales o incluso salvar vidas. Además, me gustaría hablar un poco sobre el futuro de la tuba. Con el avance de la tecnología, se están desarrollando nuevas tubas electrónicas y digitales que ofrecen posibilidades sonoras aún más amplias. Estos instrumentos pueden ser utilizados para crear sonidos completamente nuevos y para explorar territorios musicales inexplorados. Pero no debemos olvidar la importancia de la tuba tradicional. Su sonido único y su rica historia la convierten en un instrumento invaluable que seguirá inspirando y conmoviendo a la gente durante generaciones. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. La tuba, como muchos otros instrumentos musicales, es un reflejo de la condición humana. Su sonido puede ser profundo y melancólico, pero también puede ser alegre y esperanzador. Nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de momentos de tristeza y de momentos de felicidad. Y nos invita a abrazar todas estas emociones y a expresarlas a través de la música. Así que la próxima vez que escuches una tuba, cierra los ojos y deja que su música te hable. Deja que te cuente historias de amor, de pérdida, de esperanza y de redención. Deja que te recuerde que la música es un lenguaje universal que puede unir a las personas de todas las culturas y de todos los orígenes. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este viaje sonoro a través del mundo de la tuba. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Sigan disfrutando de la música.